Gana línea de fondo y termina sacando el centro interceptado por la defensa de Libertad. Córner para Trinidense. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Víctor? Wildo Alonso. Correcto, muy bien, le va a pegar Wildo Alonso, tiro de esquina. Señoras y señores, tiro de esquina corresponde a la visita. Indicaciones de José Arrúa. Tiro de esquina para Sportivo Trinidense. El árbitro va a autorizar. Vamos a ver. Pelota en el aire. Cabezazo defensivo. La pelota le queda a Machuca. Falta comete Machuca. Y es tiro libre para Libertad. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay. Frutos de los Andes. Instagram Fruto de los Andes PY. El partido se mantiene 0-0. Fútbol chileno, Colo-Colo de visita le ganó la U Católica por 1-0 en el cacique chileno. Jugó hasta los 76 el paraguayo Guillermo Paiva. Y la pelota para el fondo sale Moreno, juega suavecita, pelota suavecita para Cardoso. Está moviendo la pelota Cardoso para el equipo liberteño. A ver qué hace Cardoso, pone la pausa. Vuelve a levantar esa pelota. Amagando bien, pelota suavecita para Lucas Sanabria. A ver, Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas. Estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. Con Jorge Gasal, con Jorge Niño Sosa, la victoria de Ameliano le ganó 2-0 a General Caballero. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el abasto norte en Bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. La pelota Ramírez colocó. Golpe de cabeza, se metía Aguilar. Primer cabezazo, llega Libertad, Fonseco. Primer aviso del número 9, Aguilar, arriba, mal afuera, pero ojo con la llegada por el costado de Libertad. Indicaciones de los técnicos ahora a esta altura de juego, Víctor. Así es, ya salen los dos a dar indicaciones, tanto Ariel Galeano como José Arrúa. Ariel Galeano le remarcó algo a Lucas Sanabria hace un rato y José Arrúa por ahora nada, simplemente salió al borde del área técnica a mirar más de cerca, entre comillas, el partido. La pelota por el fondo le pega a Zamudio, pelota media cancha el portero de Trinidense. Fútbol mexicano, Toluca de visita goleó 5-1 a San Luis. En el equipo ganador jugó Juan Escobar. Ingresó a los 40 del segundo tiempo Robert Morales. La pelota arriba sobre punta zurda, va buscando esa pelota Machuca. Hace la maga, pelota suavecita sobre el extremo derecho, será saque de costado rápidamente. Corresponde a Libertad. Va buscando esa pelota Iván Ramírez, saque de mano. Defensivo para el Guma. Con Rumbos S.A. de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con vos. Compra a precio mayorista en El Ahorrazo. Encontrá todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo y Capiatá Thompson. Este miércoles por la Libertadores, Libertad recibe en Sajonia 20-30 River, que juega mañana el Superclásico ante Boca Juniors. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. En Yapuy Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El jueves Cerro Porteño de local ante Fluminense. Fluminense a propósito le ganó el Vasco da Gama y ganó el Flu por 2 goles contra 1. Tokio apoya al centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste ya de Paco Fortini, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, es Fortini. Pasate ya salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 Salud Protegida. Y la pelota para Cardoso, tiene sobre mitad de terreno. Vamos a ver qué hace con esa pelota. Peleaba Alan Pereira, juega bien dejando cortita para Salcedo. Cuidado con esta, se mete Machuca. A ver, para Trinidense, Machuca tiene amagó, jugó por el medio esa pelota. Insiste, gana, va, comete falta, no dijo el árbitro. Insiste el Beto. No. ¿Qué pasó, Francisco, acá? No hay falta. Sí, en la primera no cobró, en la segunda tampoco. Allí entonces Derry López dice, siga, ojo con esta. Acá comete falta. Sí. Víctor, te escucho. Quedó caído Luis de la Cruz después de la última situación y efectivamente sancionaron falta a favor de Libertad. Señoras y señores, tiro libre para Libertad. Es importante tener el respaldo necesario para todo tipo de riesgos. Cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza.
El partido por ahora se mantiene 0-0. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Aprovecha los mega descuentos en Punto Farma hasta el 60% de descuento en productos seleccionados con tarjetas de crédito Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Francisco Libertad tiene la pelota, pero no es agresivo arriba. Tiene la iniciativa, tiene el control del partido porque está abroquelado atrás el equipo de Trinidense, pero sin la precisión necesaria de 3/4 de cancha hasta aquí al menos. La pelota punta derecha para Ramírez. Iván tiene, va a colocar a Magó. Se mete con mucho peligro. Colocó el centro. Tiró. La pelota a la otra zona. Golpe de cabeza. Corre. Luis. La pelota primero el arquero. Francisco. Zamudio salió a cortar el intento porque sí, porque de vuelta pegaba allí esa pelota con el cabezazo que la vuelven a meter. Andaba cerca Pedro Villalba. Y el arquero salió a quedarse con esa pelota sin complicaciones para Zamudio. Y la pelota por el medio, va saliendo Ramírez, pelota suavecita, zona punta derecha, mueve la pelota para Viera, cerquita del minuto 10 de la primera parte. Luminotecnia te trae la Feria 220 para ahorrar de verdad con precios bien bajos hasta el 30 de abril, hasta el 50% de descuento. Luminotecnia, crecemos juntos. Llegaron a Bristol las super ofertas en lavarropas y secarropas. Acércate a una de las 80 sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La pelota, Ramírez juega bien, dejando esa pelota, se mete en peligro, se mete Villalba, colocó, levantó el centro, golpe de cabeza, no pudo Aguilar, pelota al medio, la marca del Salcedo, corre Pereira, y si te juega la pelota sale Libertad, la pelota para Cardoso, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa, Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota de Cardoso juega, está dejando para Ramírez, pelota sobre punta derecha, juega por el medio para Lucas Sanabria, otra vez por el fondo, está dejando para Cardoso, movió, soltó, jugó, entregó la punta zurda, va trepándose, se manda arriba, lentamente Diego Viera, la pelota del 5 Viera pone para Caballero, la pelota para Caballero, juega, está dejando cortita para Cardoso, punta derecha, la devolución para Lucas Sanabria, la pelota de Lucas, está entregando esa pelota para Villalba, colocando para Ramírez, se escapa, va a la diagonal, juega al medio, insiste, movió de primera, no pudo Merlín y marca Machuca, la pelota para Pereira, falta, pita el árbitro, tiro libre para la visita. Más de México porque Tijuana le ganó 3-1 a Puebla. En el equipo local jugó todo el compromiso Carlos González y en Puebla jugó hasta los 81 Sebastián Olmedo. El problema de Trinidense es que Alan Pereira está muy alejado de los volantes externos, o en este caso de los extremos, y no aguanta mucho, y sobre todo la pierde muy rápido arriba, no tiene sustento arriba. Trinidense la pierde muy rápido y enseguida pasa la pelota a la mitad de cancha y se vuelve a jugar en territorio de Trinidense. Tiene que aguantarla más Trinidense arriba. La pelota va a la punta derecha, saque de costado defensivo, pertenece a la visita. Con baterías Barta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Llegaron los imbatibles en supermercados Stock, precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. La pelota sobre punta zurda, va la marca, pelota suavecita, iba la marca, Cañete en esa zona de la derecha para el equipo de Trinidense. Será saca de costado, corresponde al equipo de Libertad. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento casi Profesor Cabral con sección Mili Empeños. Y si declaramos hoy, le aplicamos una costilla o un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña. Shorty Bife con la garantía de la cooperativa Shortizer. Va corriendo pelota sobre punta zurda, va marcando en esa zona, se mete bien Villalba, corre, se escapó, comete falta, ahora sí cometió falta, comete falta Villalba, Víctor. Así es, le sancionan empujón a Pedro Villalba, el juvenil liberteño. Será tiro libre para Trinidense. Decías que tiene 15 años. 15 años, así es. Había debutado el fin de semana anterior en cancha del Sportivo Luqueño, donde le tocó jugar 45 minutos. Ahora, el físico no es un chico de 15, un poco más. Es un físico de 17, 18 años. Lo que estamos viendo acá en cabina, Víctor. Sí, totalmente coincido contigo. Parece más grande, parece mayor, pero solo tiene 15 años. La pelota por arriba, viene buscando esa pelota Alan Pereira, la marca de Caballero, juega sobre punta zurda, está dejando cortita para quién, para que viene, le pegó, tiró pelotazo, largo al fondo, golpe de cabeza para la marca, el rebote cortito para Merlín, se desprende de la pelota, trabaja sobre punta zurda, a ver Merlín tiene, juega, le va a pegar o no Caballero se aproxima, Caballero puso el frenito, puso la pausa, juega bien a Villalba, la pelota para el chico de 15 años, colocó, movió, se equivocó, el rebote al arco, Caballero, gol.
golazo. Golazo de Ernesto Caballero. Se metió con determinación fuera del área. Fuera del área se remata el poste izquierdo del arquero Zamudio. Realmente fue un golazo. Le pegó bien a esa pelota. Se tuvo confianza. El volante repollero Ernesto Caballero y el gol. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad. El puntero le gana a Trinidense por 1-0. Monumental. Y qué golazo de Ernesto Caballero, sí, porque la jugada se gesta sobre el arco sur, arco que da hacia la avenida Perú. Allí termina enredándose Villalba en un intento, Pedro, el juvenil, de sacarse hombres de encima, un rebote y la dejan en la puerta prácticamente del área, unos 6 metros atrás, 34 metros aproximadamente del arco de Zamudio. Y de allí les pega con la parte interna del pie derecho, que bien abre el pie, un tiro colocado rasante abajo a media altura. En realidad se va esa pelota tomando velocidad, infla las redes del arco de Zamudio, que se estira, que no llega, que traía muy buena dirección esa pelota. Aquí de la mano o del pie derecho, mejor dicho, de Ernesto Caballero, pasa a ganar el puntero del campeonato, quiere seguir prendido a la punta, no quiere saber nada de perder el invicto. Libertad le gana 1-0 a Trinidense en su casa. Momento del gol. 13 minutos, primera etapa. Juancito, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad le gana a Trinidense por 1-0. Y su seguros, Chaco. Monumental. La pelota para el fondo, va saliendo Morinego. La pelota de Morinego. ¿Cómo festejó Galeano, Víctor? Así es, un festejo tranquilizador de esos goles que evita en este caso la incertidumbre en el marcador, rápidamente abriendo el tanteador Libertad. Y del otro lado la preocupación que se hace sentir con José Arrúa, que ya manda a calentar a dos suplentes, el caso de Julián Boneto y Lucas Franco, y todo me hace pensar que tendrá poca vida en el partido el juvenil Marcos Machuca. Correcto, muy bien, la pelota para Wildo Alonso, deja para el fondo, está dejando esa pelota para César Benítez, pelota para el fondo, está dejando en esa zona para su arquero Zamudio, le va a pegar con pierna zurda, mueve la pelota, mueve la salida, está moviendo para Vera, otra vez a la punta zurda para César Benítez, sale por el fondo el portero, lo gana Libertad, gana por 1-0. En el Sol Seguros solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña en Shell, carga combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Libertad gana por 1-0. Inscribite en la UTIC, contamos con 26 acreditaciones otorgadas por la ANEAES. Ingresa a utic.edu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad sin Fronteras. Con Lactolanda hay una variedad de productos, leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. ¿Qué pasó, Francisco, acá? Buena corrida de Villalba por derecha, la puso para adelante, se salvó de la amarilla Machuca. Era para amarilla. La pelota a la punta derecha será tiro libre para Libertad. El comentario de Francisco López en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Puisupe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. El técnico Galeano reclamaba la tarjeta amarilla, Víctor. Así es, pedía la tarjeta para Marcos Machuca, finalmente el hombre de Trinidense se salvó. La pelota a la punta derecha, le va a pegar Iván Ramírez, tiro libre, señoras y señores, repito, Libertad está ganando el partido por 1-0. El árbitro va a autorizar, a ver, le pegó esa pelota a Lucas Sanabria, el centro por arriba, seguro arriba, atrapa Zamudio para Trinidense. Tokio apoya el centro de alto rendimiento de las divisiones formativas Cardiff para juntos gritar Paraguay campeón del mundo 2030. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único Fortín. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000 salud protegida. La pelota sobre punto zurda, corre, pelota larga, no llega Machuca, pelota a costado, lateral defensivo, pertenece al equipo de Libertad. En las noches de otoño las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Hot Passion, puntos de estrías que te harán vivir sensaciones sin límites. Control of You Are. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Acá el árbitro pita falta, pero pertenece a Libertad, empujan al hombre libertaño, tiro libre para el equipo local. Cerámica Itagua, su casa para
para toda la vida, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. En Sargento Silva, entre Defensores del Chaco y Julia Miranda Cueto, Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Libertad gana el partido por 1-0. Fútbol de Brasil, Gremio de local superó a Cuiabá por 1-0 en el equipo ganador. Jugó todo el compromiso Matías Villasanti en Cuiabá. Jugó hasta los 78 Isidro Pita. Gerardo ganó Fluminense. Tenés los autores de los goles de Fluminense ante el Vasco. Sí, equipo señor. de Ramoncito Díaz. Paulo Enrique Ganso y Mateus Martinelli para el equipo del Flu. Al equipo de Ramón Díaz. Así es, Pablo Vegetti lo hizo para el equipo de Vasco da Gama. Correcto, muy bien. Ganó Fluminense por 2-1. Cerro, a propósito, ganó también su partido al 2 de mayo por 2-0. Yogur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a vos. La mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Acá pitó falta para Libertad, Víctor, el árbitro. Así es, y protesta todo trinidense, por eso ya fue advertido Luis de la Cruz. De vuelta a sentarse los suplentes que estaban trabajando, quiere decir que de momento no habrán cambios. Correcto, muy bien, la pelota de Jiménez, coloca el centro, cabezazo Lorenzo, tapó el arquero, Aguilar no pudo, y vino el rechazo en el área chica, se salvó un trinidense, Francisco. Increíble milagro en el área de Trinidense por 2, sí, porque primeramente no puede empujarla allí Aguilar y desde la línea sacan esa pelota. Y en segunda instancia, muy buen cabezazo de Aguilar, dicho sea de paso, termina salvando Zamudio. Y en segunda instancia, otra vez Aguilar enredado con la acción. Villalba, que no podía, sacaba el remate y de la línea sacando un defensor. Aquí se ha salvado Trinidense, cerquita del segundo el Gumarelo. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, Libertad gana por 1-0. Y su seguros Chaco. Monumental. Libertad le gana a Trinidense por 1-0 aquí en la Huerta. Este domingo 1.600 millones más un Audi Q2, una Toyota BZ4X, el pozo misterioso, sale un Peugeot 2008 y mucho más. Con CNT el poder de cambiar está en tus manos, por Emoy. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordá que Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Abeliano le ganó 2-0 al equipo rojo mallorquino. Hasta el 5 de mayo, precios únicos al contado en Liquivamos de verdad, Liquivan de Electrovan. Acércate a tu sucursal más cercana, contacta al 519-3000 con Electrovan.